El profesor Miguel Ángel en este momento nos va a exponer un trabajo que viene desarrollando ya hace algunos años y que para el día de hoy lo ha titulado Pedagogía Alternativa y Pensamiento de Ruptura, el proyecto de la investigación acción formativa. Entonces, sin más, le doy paso al profesor Miguel Ángel para que inicie su exposición. Profe. Muy buenos días para todos los miembros y participantes de este espacio académico que desarrolla la propuesta de esa instancia que se llama modelado y sistemas de modulación compleja, un ejercicio innovador a todos y en razón de lo que he tenido previamente ocasión de conocer y conversar con el maestro Sergio Monroy, de manera muy especial a el profesor investigador Hernán López Garay y a todos y cada uno de los que hacen parte de esa experiencia universitaria y del equipo de investigación que se agrupa en MISCO. En segundo lugar, como bien lo ha señalado Sergio, el punto de encuentro de estas reflexiones lo denomina investigación, acción formativa, y a propósito de este planteamiento, yo le sugerí a esta audiencia que trataría de hacer unos énfasis en lo que denomino pedagogía alternativa y pensamiento de ruptura. Lo primero que voy a señalar son los antecedentes de este recorrido, empezando por decir lo siguiente, que hay una interlocución previa que tiene a los espacios universitarios como el laboratorio, el banco de prueba y la clínica de este recorrido en lo personal con una actividad que ya lleva prácticamente 26 años en forma ininterrumpida. Y como fruto de esa relación con los espacios académicos y extraacadémicos, aparecen un conjunto de asuntos que destacan este recorrido. Por una parte, tiene que ver con esas experiencias de la educación popular y de las luchas políticas y sociales que toman una entidad específica a finales de los años 60 y comienzos de los años 70. Porque yo soy un egresado del bachillerato en los años 60 y comienzo mis estudios universitarios al arranque de los años 70. En ese ámbito, precisamente, circulan un conjunto de propuestas, por decirlo menos, críticas en el campo de la pedagogía, que tienen interlocuciones de diversas procedencias. Y para el caso de América Latina, la más, digámoslo así, reconocida es la figura y la obra de Paulo Freire. Discutíamos y leíamos en concreto dos trabajos. Uno se llamaba Pedagogía del oprimido y el otro, si mal no recuerdo, Educación como práctica de libertad. Y yo con mis compañeros y colegas de la Universidad Nacional y la Universidad Externado nos reuníamos en Girardot, de donde yo soy oriundo, para preguntarnos de qué manera ese saber
que estábamos aprendiendo y con el cual estábamos trajinando en nuestras universidades podía proyectarse y establecer una interlocución con preocupaciones en ese entonces y con una disposición a la organización de esas bases sociales. En un escenario como el de Girardot, que tenía una trayectoria y una tradición histórica relativamente ya borrada del mapa, que comenzaba con los consejos socialistas que se dieron en la Girardot de los años 20, porque era un espacio de una intensa actividad obrera en razón de el movimiento de mercancías que procedía de Barranquilla y que a lo largo del río Magdalena tenía a Girardot como puerto de entrada. Y ese fue uno de los lugares en los que desarrolló su actividad Raúl Eduardo Maecha, un tolimense que está marcado por las propuestas políticas de eso que luego se llamó el Partido Revolucionario Socialista. Y en Girardot, Luis Tejada había desarrollado una suerte de experiencia de círculos marxistas con influencia directa de la experiencia de la Revolución Rusa, y él ahí tenía interlocutores procedentes en su mayoría de lo que fue la generación de los nuevos. Y de hecho, terminó sus días esta figura excepcional de la publicística y del periodismo de avanzada en Girardot, y allá fue sepultado en lo que entonces se conocía como el Cementerio Universal, es decir, ese lugar donde reposaba la morada final de aquellos que fórmulas religiosas convencionales y que se movían entre las corrientes anarquistas, comunistas, socialistas y una buena cantidad de masones, porque Girardot fue, y aún quedan rastros de esa experiencia, un centro nacional de la masonería. Esto lo digo porque la segunda interlocución tiene que ver con las influencias y el conocimiento que trabo con la vida y la obra de Antonio Gramsci, que es uno de los autores que se discute y se debate en el proceso de mi temprana experiencia de militancia política, estando en la universidad, con una propuesta que no llegó a hacerse nunca partido y que se conoció como Unión Revolucionaria Socialista. Esa experiencia de intelectuales orientando a pichones de intelectuales tenía una interlocución directa y unas prácticas con el sindicalismo independiente y también con el movimiento de la NUC después de que había roto amarras con la propuesta que en ese ejercicio de reforma agraria frustrada se desarrollaba bajo las orientaciones de la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy y, en el caso colombiano, del presidente Carlos Lleras Restrepo. Entonces, esas dos referencias directas, más una tercera que tenía que ver con interlocuciones también con el movimiento indígena y en particular con la naciente CRIC, en la cual pues habían esfuerzos socialistas de jóvenes universitarios y estudiantes, daban un marco y unas relaciones de importancia, pero la principal de todas había sido el hecho de ese paro nacional universitario que levantó el llamado programa mínimo y de lo cual yo tuve que vivir el desenlace porque me encontraba como estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Y hubo un cierre de un año, así que en ese cierre de un año es cuando ventilamos, discutimos
esta propuesta de aproximación pedagógica política que ya les he comentado. Y a partir de esa experiencia, yo entro a conocer de la vida y la obra de Gramsci en los años 70 y en ese marco precisamente me impresionan de manera directa los escritos que se publican en uno de los 6 volúmenes temáticos que se llama Materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Porque a todas estas, la Unión Revolucionaria Socialista era un grupo que se reclamaba de una propuesta, evidente es, revolucionaria, pero le había dado su militancia un adiós definitivo a la lucha armada. Así que era un ejercicio de carácter civilista que se proponía vivir la experiencia de trabajar un concepto que tiene además una formulación práctica concreta, que es el concepto de hegemonía. Y en esa medida, el ámbito preferencial para ese ejercicio era lo que Gramsci llama también, pero que no empieza con él, sociedad civil. Porque ustedes saben que el concepto de sociedad civil genealógicamente nos trae hasta la antigua Roma. Y a partir de esa experiencia de representación política generalizada que se da en el espacio de los libres de la antigua Roma, hace un recorrido genealógico en tanto no es una historia continua, sino marcada por discontinuidades, hasta que llega a los siglos XVII y XVIII en la construcción de los economistas o primeros economistas burgueses que van a estar debatiendo en Francia como en Inglaterra y en particular en Escocia, cómo entender esa descomposición que hace tránsito de la comunidad a la sociedad. Un trabajo que ustedes conocen será objeto de reflexiones puntuales en los finales del siglo XIX en la obra de un sociólogo de grandes merecimientos, socialista también, Ferdinand Toni, quien es el interlocutor, si no principal, uno de los principales de la obra de Max Weber. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se disuelven los lazos de dependencia y subordinación personal que caracterizan esas formas premodernas o precapitalistas, por lo menos en la lectura de lo que se llama Occidente, y cómo se asciende a un escenario en el que hay libres e iguales, laboratorio que se había dado a presentar entre los siglos XV y XVI, de modo particularísimo en la Italia de Maquiavelo y en los siglos XVI y XVII en los Países Bajos y Ámsterdam de Baruch Spinoza. En ese recorrido y en esa trayectoria tenemos entonces las reflexiones de Hegel en su filosofía del derecho, donde en lugar de hablar de sociedad civil emplea la expresión bürgerliche Gesellschaft, ¿sí? Que la van a equiparar unos y otros sin respeto propiamente etimológico, como si sociedad civil y la otra fueran lo mismo, ¿sí? Pero en cualquier caso, este no es el asunto que vamos a tratar en este momento con detalle, sino lo que quiero mostrarles es cómo en el escenario de la sociedad civil colombiana, un grupo de jóvenes universitarios se plantea la relevancia que tiene pensar la política sin armas y de qué forma desafiar la experiencia de sentido común dominante en el que la presencia de la política tradicional es un escenario durísimo de transformación atravesado por todas las características que ustedes y yo. Y al decirlo, entonces,
yo descubro en ese recorrido y en esa trayectoria, por supuesto, los riesgos de cuando menos tener una posición crítica. Porque, en primer lugar, eso que fue el programa mínimo y la lucha universitaria de la Nacional tuvo un punto culminante y de arranque que fue el cogobierno. Pero ese cogobierno fue una experiencia en la Nacional que probablemente no pasó de 3 meses y luego de ese desarrollo vinieron las experiencias dolorosísimas de los rectores policías con la fuerza pública dentro de el espacio de la universidad, alineando a desarrollar, comillas, en términos de normalidad, las clases. Así que la experiencia de la libertad de cátedra, la experiencia del autogobierno y la autoorganización sufrieron un profundo mentis también en el espacio de la universidad pública y de la nacional en particular, a 10 años de que esto hubiera estado ocurriendo en Europa y de manera concreta en un lugar como Italia, donde tomó cuerpo la discusión y la experimentación novedosa de la autonomía, lo cual también ocurría en el caso de Francia, con un grupo que se conoce como socialismo o barbarie, animado por los trabajos de varios pensadores que tienen que ver con el tema de la complejidad y, en primer lugar, Cornelius Castoriadis, y en términos de la discusión de la complejidad, Edgar Morin o Morán, que ustedes conocen y que tratan con él porque tiene una extensa obra en relación a esas discusiones. Pero para mí, teniendo el interés y la preocupación por la política, después de el recorrido de los años 70, que me significó a mí eh, conflictividades con el espacio universitario de la Santo Tomás, donde yo estaba estudiando después del año de cierre mi carrera de Derecho, estaba en noveno semestre de Derecho y fui expulsado con otros 33 estudiantes en una realidad que tenía que ver con el reclamo por representación estudiantil al interior de la Universidad Dominica, que se precia hasta el día de hoy de ser el primer escenario universitario en Colombia. Y ubican ese nacimiento, como ustedes lo saben, en la segunda mitad del siglo XVI. Así que yo quedé por fuera de la Universidad Santo Tomás y tuve que hacer la experiencia de preguntarme qué universidad iba a permitirme continuar con mis estudios de Derecho. Y en la única en la que fui aceptado con exigencias leoninas, pero al fin de cuentas aceptado, fue la universidad donde me gradué y donde empezamos el ejercicio del Círculo de Crítica Jurídica Antonio Gramsci. Y allá me encontré con los compañeros que habían quedado luego de la disolución de la Unión Revolucionaria Socialista, de la que quedó como huella el periódico revista El Manifiesto, del cual se llegaron a publicar más de 50 números y en el que no escribí ni una sola palabra, pero sí hice tareas de repartir, propagar y debatir con mis alcances las temáticas que ahí se ventilaron. Entonces, la experiencia de pedagogía alternativa, la experiencia de construcción, cuando menos, de un discurso crítico, como ustedes lo ven, está pegado y apegado a mi propia vida, sin ningún reato de conciencia, sin ningún tipo de consideración que me haga arrepentirme de ese recorrido, pero perfectamente claro de los riesgos de lo que significa en un escenario confesional como el de Colombia mantener ese tipo de posiciones y qué no decir si en el campo
de las creencias y de la filosofía, uno cualquiera de ustedes hace explícita una posición entre agnóstica y atea. Así que lo que quiero decirles es que ese recorrido del pensamiento crítico, teniendo ese laboratorio, llega a un momento adicional y es la circunstancia que me hago profesor en la Universidad Libre y allá, siendo ya también abogado, construimos una experiencia teórico-práctica que se llama la sociedad jurídica y desarrollamos una actividad de carácter regional con el interés de conectarnos con los movimientos cívicos que para ese momento animador principal en lo intelectual a el profesor y activista y escritor Orlando Falsborda. Y de los años 70, de la experiencia en la Universidad Libre, la interlocución con un extraordinario pedagogo que parecía recordar de alguna manera las experiencias de la escuela en el sentido griego del término. ¿Sí? Ese bachiller apenas, Estanislao Zuleta, con quien trabamos una relación y una divulgación en el espacio del Círculo de Crítica Jurídica Antonio Gramsci, porque publicamos varias de sus conferencias en primicia y una literatura que distribuíamos colocando una sábana a la entrada de lo que es hoy la sede de la Universidad Libre principal en su carrera de Derecho, y ahí la gente en el estilo compraba las conferencias que imprimíamos en mimeógrafo con ese rótulo de Círculo de Crítica Jurídica Antonio Gramsci. Eso ocurría entre los años 78, 79 y 80. Pero allá también hubo una actividad de la que me enteré posteriormente, con toma de la rectoría y del propio rector, y ya el proceso que vino después disolvió esas discusiones y debates que nosotros proponíamos de fórmulas violentas, y el tránsito de ese desarrollo lo contarán y lo referirán en otros momentos. Pero ahí pusimos a prueba esa experiencia también de las publicaciones y luego en el recorrido que les comento de desarrollar un ejercicio profesional alternativo, nos movíamos en un espacio que se llamaba abogados laboralistas al servicio de los trabajadores, uno de cuyos principales animadores era Adalberto Carvajal, y una oficina en la que había un conjunto de ex docentes que se habían hecho abogados y que luego se convirtieron en laboralistas con muy buenos resultados económicos y con éxitos también en el ejercicio de sus carreras. A uno de ellos me lo volví a encontrar ya como profesor en la Universidad Nacional. El profesor se dedicó de lleno y por completo, el profesor Ernesto Pinilla, a la enseñanza del derecho en una cátedra abierta. Así que con estas realidades en particular, yo empecé a leer la obra de Gramsci con detalle, y eso fue posible cuando estudié mi maestría en ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y allá, entonces, desarrollé un primer trabajo, un primer borrador que hace parte del libro que publiqué en la Nacional, que se llama Antonio Gramsci y la crisis de hegemonía, la refundación de la ciencia política. Antonio Gramsci y la crisis de hegemonía, la refundación de la ciencia política. Y ahí ya para mí era claro que el pensamiento de Gramsci de la política era un pensamiento complejo. Y era complejo porque proponía leer el concepto de la política como ciencia con la relación de dos categorías
que son teórica y prácticamente relevantes: la dominación y la dirección, la dominación y la hegemonía. Y él lo recuperaba de su lectura de la obra de Maquiavelo y esa figura metafórica que es la figura del centauro. En esos términos quedaba claro que estábamos en presencia de una realidad, la realidad generalizada de los individuos libres e iguales en el espacio de las ciudades libres italianas, que era una suerte, ¿no?, de anomalía salvaje, como lo fue 2 siglos después en la experiencia holandesa, tal y como lo describe Antonio Gramsci, otro interlocutor de los fines de los 90 y comienzos de los 2000, en el caso de mi formación intelectual, en una obra que se llama Spinoza, la anomalía salvaje, ensayos del poder y la potencia. De esa manera, entonces, tenemos esa complejidad establecida, que es la relación entre dirección y dominio. Los libres no pueden ser objeto de dominio permanente, es necesario apelar a la persuasión y en ese sentido, en su condición de libres, lograr que esa manera de obrar y actuar tradicional que venía de los escenarios de la servidumbre y del feudalismo sufriera una transformación, sufriera un cambio en el sentido de una transformación de su sentido común. Como de hecho, ¿no?, pues se vivía en ese espacio elitista que es el espacio del Renacimiento, por contraste en la experiencia de la Reforma alemana con el uso generalizado de la Biblia traducida al alemán como una suerte de catecismo de hombres y mujeres libres, en tanto no tenían la mediación de una autoridad que les definía qué leer y qué no leer y cómo interpretarlo. Esa singularidad de Lutero sabemos que se frustró cuando esos campesinos, cuando esas masas enteradas de ese tipo de lectura se sublevan y confrontan en diferentes revueltas a los poderes terratenientes, y Lutero hace causa común con los terratenientes y quien lo protegía de las acechanzas de la Iglesia Católica. Así que digamos que la correspondencia entre el decir y el hacer vive esa prueba definitiva, esa prueba del agua, en razón de cuáles son los límites de plantearnos la autonomía en el sentido del pensamiento y no en términos de la práctica. Eso será teorizado y desarrollado en la obra de Kant, y Hegel se pondrá en la tarea de probar hasta dónde es cierto que la razón tiene un poder universal en la medida y en tanto transforma o modifica el orden existente. Eso es para un tercer punto de interlocución, es precisamente la obra de Marx y en concreto las 11 tesis, ¿sí? Es decir, esas donde Marx hace un debate con la concepción del mundo idealista y materialista. Por una parte, lo que ahí Marx llama el idealismo activo, que es el modo como entiende y explica la obra de Hegel, y por otra parte, cómo está en desacuerdo con el materialismo contemplativo, que es el modo como su profesor e interlocutor en el círculo de los hegelianos de izquierda, Ludwig Feuerbach, lo entiende, ¿sí? Y en particular cómo está plasmado en ese escrito, que es la esencia del cristianismo, y esos trabajos sobre la filosofía del futuro. Entonces ahí, en particular, quiero recordarles esa famosa referencia de la tesis 11, que dice, ¿no?, que no basta, no es suficiente interpretar el mundo, sino la cuestión es transformarlo. Y entonces aparece esa palabra clave, la palabra forma. Y cuando hablamos de la palabra forma, nos estamos en particular cuando menos a 2 trabajos muy importantes de Hegel. Uno, en mi entendimiento, es su ciencia de la lógica, y el otro, que es la explicación para perplejos
y, y dummies, entre comillas, que es la fenomenología del espíritu. En particular, nosotros hemos estado divulgando con la revista Pensamiento de Ruptura en el número 3 y 4, precisamente las conferencias de Stanislao Zuleta a propósito del prefacio de la fenomenología del espíritu, donde está relatada la aventura del concepto. ¿Sí? Porque de una cierta manera Hegel es una especie de cuentista. Antes de que se desarrollen los cómics y las tiras, él está preocupado en su inquietud pedagógica, ya bien entrados los años 40 y después de haber sido profesor y creo que rector de un gimnasio, entra a la universidad y obviamente quiere hacer explícito su saber. Y entonces lo que quiero decirles es que la historia y las aventuras del concepto, para poder pensar el problema de la complejidad, y no digo que sea el único lugar, puede encontrarlo uno presente en ese prefacio de la fenomenología del espíritu, y para conectarlos con la influencia de Stanislao Zuleta, les digo que ahí precisamente hay esa exposición de Zuleta en la revista 3 y 4 que les compartiremos. Entonces, he hablado de Paulo Freire, de Antonio Gramsci, he hablado de Stanislao Zuleta y me estoy moviendo en el escenario de la complejidad para decir que en el terreno de la investigación, acción formativa, tenemos un recorrido intelectual, moral y político en lo que a mí respecta, que me va permitiendo incorporar este tipo de saberes y de problemáticas a mi trabajo universitario, en primer lugar en la Universidad Libre y luego en el escenario de otras universidades y de modo significativo en dos. En la Universidad de los Andes, donde fui profesor de ciencia política por 4 años, y los 20 y casi 21 que tengo en la Universidad Nacional de Colombia, donde se puede materializar el proceso investigativo y la publicación regular con la interlocución de la mayoría de estudiantes y algunos docentes en el grupo Presidencialismo y Participación, donde estructuro la propuesta de la investigación acción formativa, que apunta a una experiencia de pensamiento de ruptura, no pensamiento crítico, pensamiento de ruptura en el espíritu y la obra de Maquiavelo, de Spinoza, de Marx, de Gramsci, entre otros. ¿Y a qué me refiero con esto? De la reflexión en el campo de la política exige una prueba, una demostración, y esa demostración es evidentemente práctica. Entonces, el saber de la ciencia política se pone a prueba en el hacer de la ciencia política. Y el hacer de la ciencia política da cuenta del saber y la práctica de la política como una actividad de hombres y mujeres libres. ¿Sí? Por eso la expresión política, propiamente hablando, no existe en Grecia antigua. En Grecia antigua lo que existe es el imaginario de lo político y las experiencias que se derivan de la comunidad política griega, que como ustedes saben es una comunidad exclusiva y excluyente en la que nace, en la que se estructura un imaginario extraordinario, que es el imaginario de la democracia, porque supone que se realiza teórica y prácticamente la igualdad de los hombres llamados políticos. Pero el escenario de esa igualdad y libertad, con un sentido de generalidad, vuelve a tener un segundo momento prácticamente en un lugar que es el lugar de las comunidades cristianas en la Baja Edad Media, y por otra parte en el escenario de la Holanda de los libres, de esa experiencia de las ciudades holandesas en esa
construcción de libertad sobre la que escribe Spinoza, y luego, de algún modo, como lo recuerda Hannah Arendt, en los town halls de los de la Confederación y luego de la Federación Americana. Así que hablar de esta reflexión y esta problemática en particular del pensamiento de ruptura va en la dirección de reconocer una propuesta materialista para el entendimiento de los saberes sociales y un ejercicio complejo en tanto y cuanto el saber de la política es un saber estratégico, porque se enfrenta con la experiencia secular de unas relaciones de mando y obediencia. Y esa fórmula del mando y la obediencia se cree que quiebra en una experiencia de ruptura que es la revolución socialista, donde los grupos y clases subalternas, es decir, los explotados, los dominados, los subordinados y los oprimidos, muestran y demuestran su capacidad para autogobernarse, para dirigirse, en últimas, para pasar de la interpretación a la transformación del mundo de su sentido común, y a lo largo de 70 años con las alegrías y vicisitudes que conocemos. Y Gramsci en particular, en la experiencia de los consejos de Turín, precisamente hace esa realidad efectiva y esa nutre su trabajo de los cuadernos de la cárcel. En nuestra lectura, y en la que yo en particular sostengo, precisamente desarrollo para los efectos de nuestra discusión la siguiente propuesta. Así como Marx lee la complejidad de la infraestructura económico-social de la formación económica capitalista a través del estudio de una forma concreta en su generalidad, que es la forma mercancía, que es el modo de aprender lo concreto en términos de pensamiento y dar cuenta de lo concreto también en términos de realidad, pues la forma mercancía es esa unidad compleja que permite explicar el funcionamiento económico-social del orden capitalista que vivimos. Pero la otra parte, que es la que corresponde a lo que yo llamo la forma intelectual, es la que permite explicar lo que Gramsci denomina las superestructuras complejas, es decir, la sociedad política y la sociedad civil, que en su articulación por los intelectuales y la organización de la cultura en términos modernos entre libres e iguales, precisamente hace posible. Entonces, mi lectura de los cuadernos de la cárcel tiene como intención, interés investigativo, mostrar cómo es que la forma intelectual existe, cómo es que la forma intelectual explica la otra parte, entre comillas, de esa metáfora del edificio de la formación social, y cómo entonces se completa y de alguna manera se transforma el ejercicio intelectual de la obra de Marx y de Lenin, quien le da las puntadas iniciales a Gramsci, y así lo reconoce él cuando dice que el concepto de hegemonía está in nuce. Y cuando yo hablo de la forma intelectual, precisamente me muevo con ese concepto, esa categoría y esa realidad. La realidad de la dirección política, el modo como se toman en consideración los intereses plurales de los grupos y las clases subalternas, y cómo en efecto es posible articularlos y en qué medida es posible avanzar, en cuánto tiempo, con qué inquietudes y demás, a un orden donde lo común se recupera transformado, ¿sí? En donde se pone en cuestión la separación de lo público y lo privado que define el orden moderno burgués y su ideología principal, que es la ideología liberal y neoliberal, y cómo ese orden se subvierte y se descubre una forma de lo común donde la autonomía individual y social se puede desarrollar a plenitud sin ningún tipo de romanticismo, como ustedes van a tener oportunidad de leerlo, recordarlo al hacer el recorrido por el prefacio de la fenomenología del espíritu presentado por Estanislao Zuleta en la revista Pensamiento de Ruptura, que está abierta también para la reflexión de ustedes. Y cierro con lo siguiente.
El otro interlocutor fundamental en este recorrido es el maestro Orlando Falsborda, a quien conocí en la experiencia de la lucha política, ¿sí? Cuando animábamos en Girardot los movimientos cívicos regionales. Y en ese recorrido, por supuesto, volví a actualizar esas actividades que él había cumplido en los años 70, cuando se ligó a las experiencias del movimiento de los usuarios campesinos y otras agrupaciones sociales que dejó plasmadas en ese trabajo que se llama La doble historia de la costa, que diría yo, ¿no? Ahí está presente Orlando Fals a veces lo dijo, una suerte de animación de la obra de Gramsci. En tanto a un lado está, digámoslo así, la reflexión de los intelectuales y en el otro lado la experiencia de los grupos y clases subalternas. Y él se jugó, ¿no?, en esa idea de avanzar en un proyecto socialista que no tuvo la oportunidad de ver realizado en la realidad de Colombia. Para nosotros y para mí en particular, sabedor como lo era de la propuesta de la investigación, acción participativa, le hicimos una enmienda y una reconsideración a esa propuesta, señalando que la participación no viene en los genes y no se desarrolla de manera natural, sino que nos tenemos que preparar para la participación y en un escenario de no democracia, como es el de Colombia y de otros lugares, ese ejercicio es un ejercicio, y no puede serlo de otra manera, de ruptura con el sentido común dominante. Así que de ahí deriva la referencia a investigación, acción formativa. Formativa para la participación, participando. ¿Cómo se participa y a partir de qué comienza ese ejercicio? Pues precisamente en un escenario de horizontalidad relativa, donde esos intelectuales que vienen de recorridos tradicionales se disponen a hacerse intelectuales orgánicos de ese proceso de relación con los grupos y clases subalternas, dándose a su turno en su condición de subalternos para poder así desarrollar una propuesta no solamente emancipación, ¿sí?, asunto que en particular está pergeñado en un texto de importancia que es la cuestión judía del joven Marx y los desarrollos posteriores que tocan con las experiencias de autonomía en sus N formas aquí y por fuera de Colombia. Así que la investigación, acción formativa, tiene el interés de investigar a partir de la realidad de los que investigan, transformarse en ese proceso y en esa medida actuar en la transformación. De ese modo, entonces la relación docente-discente parte de una suerte de autobiografía que compartimos y así lo hago yo de hecho en los cursos que actualmente ofrezco ya por 3 años en la carrera de ciencia política. Y eso le ha dado pie a la construcción de una propuesta que es la propuesta de escuela de autonomía que hemos ido sistematizando en el curso de introducción a la ciencia política con el acompañamiento de un joven politólogo, Jorge García Villamizar, con quien hemos ido construyendo esa experiencia antes y después de la pandemia. Y como una suerte de ejercicio de circularidad a los estudiantes la propuesta de animar proyectos de escuelas autónomas subalternas en el espacio de sus familias, en el espacio de su barrio, en el espacio de su localidad y en esa suerte de constructos concéntricos, es decir, transformando el sentido común y apostándole a un escenario real de paz. Porque en la que nos encontramos, en los términos de nuestros análisis y nuestros trabajos, fue una paz neoliberal y la paz subalterna que en parte estaba encarnada en la experiencia de la insurgencia subalterna de las FARC y otras que no están o son disidentes de esos procesos, no logró plasmar esa propuesta de la paz
subalterna y precisamente los 6 puntos de ese programa, sin querer que decir que esos los agotan, son una suerte de cartabón, una suerte de guía de tareas que tendrían que cumplirse para hacer tránsito de la paz neoliberal a la paz, que son condiciones de posibilidad sin las cuales no es posible, pensamos, acceder a una paz democrática donde todos y todas en esa interlocución, sin la bestialidad de los asesinatos recurrentes y todos los ámbitos de nuestro quehacer diario requiere. Así que en esos términos, y les agradezco su atención, le doy cierre a esta presentación en torno a qué es eso de pedagogía alternativa y por qué hablamos de pensamiento de ruptura. Alternativa porque pone en cuestión las fórmulas pedagógicas tradicionales, en tanto separan teoría de praxis y pensamiento de ruptura, porque es evidente su disposición revolucionaria a transformar las condiciones de existencia propias y ajenas en un escenario de desigualdad, en un escenario de exclusión, en un escenario de marginación, en un escenario de censura y autocensura. Bueno, muchas gracias, profesor Miguel Ángel. En este momento se abre entonces el espacio de preguntas y comentarios alrededor de lo que el profesor Miguel nos ha compartido. Adelante, doctor Hernán. Gracias, Marisabel. Bueno, primero, buenos días a todos. Un saludo muy especial al doctor Miguel Ángel Herrera por habernos dado la oportunidad de compartir sus experiencias de varios años en esta lucha por, yo lo que llamaría por lograr un orden social más justo. Y en particular, tengo algunas preguntas con respecto a su exposición. La primera es cómo, si ustedes cuentan con algunos casos en donde esa formación de que habla su conferencia puede haberse visto en la práctica para aquellos que queremos aprender sobre la experiencia concreta que usted ha tenido a través de muchos años trabajando con comunidades y demás. Y lo segundo es si ha tenido la oportunidad de destilar, estoy seguro que sí, pero quisiera simplemente que nos informe, que nos dé unas referencias con relación a cómo a través de esa investigación formativa se puede decir que se ha destilado poco a poco una serie de estrategias y de formas de abordar el trabajo con las comunidades. Eso por ahora, y termino simplemente agradeciéndole enormemente esta oportunidad, repito, que nos da de poder compartir la experiencia de una persona que sin lugar a dudas, por lo que puedo inferir de su conferencia, ha dedicado su vida entera a lo que, repito, es la causa más noble a la que un intelectual puede dedicar su vida, que es a la de lograr a través de la razón y de la vía, no de las armas, de una transformación del orden social hacia un mundo más justo, un mundo, como dirían los zapatistas, donde quepan muchos mundos. Gracias, doctor. Muchas gracias, profe Hernán, y por supuesto me referiré a sus dos preguntas puntuales, dependiendo de cómo sea, ¿no?, el formato que vamos a utilizar en la organización de este ejercicio.
Dicho de otra, respondo ya o escuchamos otras preguntas. Ustedes me indican. En cualquiera de las dos no hay ningún problema. Pues pudiésemos continuar entonces haciendo la serie de preguntas para que el doctor nos conteste con todo y le cedo la palabra al profesor Ángel entonces. Listo. Buenos días, profesor. Las preguntas que tengo es a partir de algo que su merced mencionó en torno a que la participación requiere preparación, ¿no? Participar no es algo que viene como en los genes, según lo que su merced nos comentó, para hacer, digamos, esa idea de hacer ruptura con ese sentido común, digamos, favorecer esa idea de esa investigación participativa. Y mi pregunta es cómo favorecerlos en un espacio como la universidad. ¿Por qué? Porque usted empezó diciendo, digamos, la importancia de la universidad como estos laboratorios. Entonces, ¿cómo favorecer esos espacios de participación, de formación investigativa en un escenario como la universidad actual? Y la otra pregunta es que me pareció muy interesante y es si nos podría ampliar un poquito esta idea de escuelas subalternas autónomas que se favorecen en la familia como en otro tipo de espacios. Esas serían mis dos preguntas. Muy bien, muchas gracias, profesor Ángel. Muchas gracias, profesor Ángel. Por favor, el profesor Julio había pedido la palabra. Gracias, María Isabel. Muy buen día, profesor Miguel Ángel. Muchísimas gracias por su conversación, por su presentación. La pregunta, pues, va alineada siento yo, con los dos comentarios anteriores. Vinculado, así nos podría ampliar un poco su noción de participación y, pues, en la ruta de lo que se ha comentado, cómo formar en participación cuando la participación se ha vuelto más bien un instrumento de dominación. La participación se ha instrumentalizado, se ha puesto sobre escalas de participación, se ha puesto sobre la participación como una fachada para recoger y sesgar opiniones, cuando la participación se ha quedado en listas de asistencia, que implica formar para la participación. Muchas gracias. Muy amable, gracias por su pregunta, Julio. Doctor, ¿podemos entonces comenzar a responder estas intervenciones, por favor? ¿Cómo no, maestra María Castillo Borges? Con respecto a la primera, profesor Hernán López, por supuesto, no dudo que tiene usted una altísima responsabilidad en el proyecto al que precisamente responde este tipo de ejercicio, que es el proyecto de modelado y sistemas de modulación compleja. Habrá seguramente otra oportunidad para conocer con más detalle y en extenso, no solo la trayectoria y las inquietudes suyas, sino la de los jóvenes colegas y los pares en esa experiencia tan importante y retadora en la que están. Con respecto a casos, sí, en efecto, el primer caso corresponde a la experiencia que yo he desarrollado a partir de septiembre del año 1999, cuando me vinculo por concurso a la Facultad de Derecho y Ciencia Política y empiezo a ser docente de esa facultad. Yo venía de un recorrido de 4 años como profesor de tiempo completo en la carrera de Ciencia Política en la Universidad de los Andes. Y en esa específica experiencia viví la circunstancia de haber sido desvinculado de la carrera de Ciencia Política, donde yo era profesor, tanto en el espacio de la carrera como en la especialización en política pública de la carrera de Derecho y en la maestría de Ciencia Política de la misma. Y coincidió casualmente con la circunstancia de que habían abierto a decisión del estudiantado de Ciencia Política el señalamiento
de quién era o podía ser por la primera vez el mejor o la mejor. Y sin inmodestia de ningún tipo, eso correspondía al primero y al segundo semestre de ese que fue mi último año. En el primer semestre, los estudiantes me escogieron a mí como el mejor. Y el resultado en esa experiencia fue la negación para esos estudiantes que habían sido consultados de su decisión, la cual pasó al tamiz de los profesores de ciencia política, quienes les propusieron otras alternativas para definir quién era el mejor o peor o más notable referente de docencia, y al final de ese año yo quedé por fuera de ciencia política de los Andes. Y cualquier día, estando por la calle, me encontré con dos de esos jóvenes, uno de los cuales había sido estudiante regular mío en ciencia política, y me dijo: ¿no sabe, profesor, que usted fue escogido por segunda vez mejor docente de ciencia política? Me refiero al segundo semestre de ese año. Y dije: no tengo ni idea, así que voy a ir a enterarme, lo cual en efecto hice. Me acerqué a ese espacio universitario, pero esa parte de la historia se las contaré en otra ocasión. El hecho es que, salido de la Universidad de los Andes con esos honores, fui precisamente a vivir un escenario educativo regular, propiamente hablando, cuando participé del concurso de la Nacional, y volviendo al año de 1999, abrí el semillero que le dio existencia al grupo Presidencialismo y Participación. Y la experiencia de desarrollo de esa escuela de autonomía se traduce en la circunstancia de cuando menos 3 generaciones de personas que han participado del ejercicio del grupo, y las cuales ya algunas de ellas han culminado su doctorado, otros están en tránsito de hacer su doctorado, otros son docentes activos o investigadores en diferentes escenarios, incluidos de la propia Facultad de Derecho y Ciencia Política, donde por supuesto vivimos una conflictividad mayúscula, en la medida en que casi todas las instituciones universitarias viven la experiencia de osificación, la experiencia de endogamia, y a la cual se une también el bloqueo que en particular se hace para la disposición de puntos que permita renovar cabalmente los espacios universitarios en el sentido requerido. Pero esa es una experiencia, y exitoso en los términos de ese ejercicio se ha compartido con el desarrollo de 16 donde privada y públicamente articulamos la interlocución con personas de diferentes procedencias en el extranjero, en Bogotá y en los territorios, con las limitaciones obviamente de ese caso. Y están los libros, están las publicaciones que ya hemos tenido oportunidad, digamos, de producir. Y en concreto, hay un libro que está publicado que se llama Educación Pública Superior en Colombia, Hegemonía Cultural y Crisis de Representación en Colombia, 1854-1985, que de un cierto modo
los coloca en antecedentes con la introducción incluida del segundo asunto. ¿Cuál es el segundo asunto? Que en el espacio de los últimos 4 años estamos dedicados a la estructuración del proceso pedagógico que hemos adelantado con éxito relativo en el espacio de Derecho y Ciencia Política. Y es eso a lo que apunta la denominación Escuela de Autonomía, y es en concreto el motivo de un ejercicio que el estudiante Jorge García Villamizar, como egresado de Ciencia Política, desarrolló en su pregrado. Y paralelamente, como les indicaba, me ha estado acompañando en esa experiencia práctica de una clase, la clase de Introducción a la Ciencia Política, donde a lo largo de 9 semestres hemos puesto en práctica esa fórmula de la investigación acción formativa, que parte de un ejercicio de autobiografía que cada uno de los estudiantes hace libremente, donde toca de manera específica como básicos 3 puntos, ¿sí? Su recorrido intelectual, su recorrido cultural y su recorrido político. Y en esos términos y sobre esa base establecemos una interlocución con específicamente el recorrido autobiográfico mío, que hace parte de ese libro publicado que se denomina, como ya se los indiqué, de tal suerte que hay la oportunidad de un conocimiento mutuo de arranque, a partir del que la pregunta por lo político y la política tiene un ámbito, una parcela cultivada en la propia experiencia de ese joven o esa joven que se ha dispuesto, la más de las veces quizás acertadamente, a cursar y hacerse a la disciplina y a la profesión de ciencia política. Pero luego hay una estructura de programa y una suerte de indicación manual, de la que yo voy a tener precisamente mucho gusto de, cuando menos, ofrecerles esquemáticamente cuál es esa estructuración, están concebidos los diferentes momentos. Pero, en todo caso, esos momentos para el ejercicio de introducción a la ciencia política funcionan con una lógica de horizontalidad relativa, porque los estudiantes tienen la oportunidad de autocalificarse en referencia a su propio trabajo en una proporción del 50%, y tienen una suerte de indicativo que les permite mejorarlo para señalar por qué razones, por qué motivos, en consideración a qué se califican y califican a los otros, de qué modo. Y el trabajo termina con una propuesta de anteproyecto de investigación que los liga a ellos con un grupo o una clase subalterna, a partir de la que construyen una actividad de investigación y de formación cuando esto es posible. Porque, por ejemplo, hay experiencias con escenarios internacionales donde el aprestamiento o la cercanía pues son, más allá de lo virtual, imposibles. Así que creo que he dado respuesta a esas dos consideraciones. Luego me dirán si sí o no. El asunto de los casos y los textos con este punto. En el ámbito de las comunidades hicimos una experiencia que es la experiencia de Soacha, experiencia de la que fueron animadores y los compañeros del grupo de investigación, presidencialismo y participación, a partir de los escenarios de las juntas de acción comunal en un sector cercano a los Altos de Soacha. Y en ese recorrido fuimos construyendo con ese equipo una propuesta que se llama la propuesta de los subalternos en un primer momento, y que
a la fecha de hoy se tradujo en el triunfo de un concejal, el concejal Heiner Gaitán, y un equipo que ha sido en parte formado en la y en el recorrido de esta experiencia de escuela autónoma subalterna, de la cual pues hay un registro en un trabajo investigativo de extensión solidaria que hicimos con la vinculación de otras instituciones universitarias y la propia Secretaría en Soacha. Y hay un tercer momento que está en curso con las dificultades que a esta realidad de la pandemia apunta, que es un escenario más amplio, que es el escenario del departamento de Cundinamarca, con un núcleo que está establecido en un ejercicio en el Colegio Departamental de Rafael Reyes, es decir, Apulo, que tiene a 4 municipios en ese ejercicio de autoestructuración y construcción con jóvenes de bachillerato, y del cual el coordinador es otro integrante del grupo Presidencialismo y Participación, quien seguramente en otra oportunidad tendrán ustedes, si a bien lo consideran, conversar y plantearle inquietudes. Eso con respecto a las experiencias por fuera del espacio de la Universidad Nacional en su más, digamos, inmediata notoriedad. Con respecto a las preguntas de Ángel, una está en parte respondida y es, ¿qué es eso de escuelas autónomas subalternas? ¿Sí? Las escuelas autónomas subalternas son una suerte de adecuación que pone a obrar el ejercicio de la investigación, acción formativa, a partir de construir esos lazos entre maestros y estudiantes, partiendo de la actividad de los propios estudiantes, en tanto y cuanto se disponen a hacer ejercicios investigativos o con sectores a los cuales ellos están ligados, o con aquellos a los que apunta su propia inquietud e interés político. Entonces, para poner un caso concreto, es el que estamos comentando de la experiencia de Soacha, o un caso particular de la agricultura localizada en los espacios caseros, ¿sí? En el escenario de Usme, donde precisamente se desarrolló una práctica de la cual hay también un cuadernillo que cerró ese tipo de experiencia, ¿sí? Y fueron estudiantes con la orientación de uno de los investigadores asociados, el profesor Juan Carlos García Lozano, que en una convocatoria realizada por una de las secretarías del distrito nos permitió hacer ese tipo de actividad en una interlocución con sectores campesinos semirurales y hacer una presentación en la Plaza de Bolívar de los resultados de ese ejercicio. Entonces, las escuelas autónomas subalternas parten de no decirnos mentiras. ¿En qué sentido? En el sentido de reconocer si en efecto somos o no oprimidos, si somos o no explotados, si somos o no objeto o no de una dominación, y si somos o no objeto de una subordinación política. En ese sentido, queda hecho el cuadro resumido del sentido común dominante. ¿Y en qué medida se avanza entonces en ese proceso de ejercicio de nuestra libertad para transformar esa condición de sujeto sujetado a un proceso de subjetivación e individuación que resulta de la propia práctica que afecta la autonomía de ese individuo y la autonomía del entorno social, ensayándose en ese proceso de horizontalidad relativa, un punto de partida que es
el acto de disponerse a compartir la ignorancia, es decir, la relativa experiencia de verdad que acompaña nuestro ejercicio. Cuando digo relativa experiencia de verdad, me refiero al grueso concepto de verdad situada, ¿sí? Y cuando digo situada, me refiero a situada espacial, temporal y culturalmente, con la carga relevante de universalidad transformable que acompaña, porque precisamente aquí está implicado el concepto de alienación, el concepto de enajenación, el concepto de fetichismo, que son experiencias prácticas. De ahí que el pensamiento de ruptura en el escenario de la ciencia política significa una ruptura también con la ciencia política tradicional dominante. En un texto que está publicado de mi autoría, que se llama Antonio Gramsci y el pensamiento de ruptura, lo explico en extenso en una interlocución entre Max Weber y Antonio Gramsci. ¿Por qué? Porque en los tipos que construye Max Weber, ustedes encuentran la pareja dominación legítima. Y cuando ustedes exploran el concepto de legitimación, encuentran que la mención a legitimación tiene como núcleo duro la creencia, es decir, el sentido común dominante, un acto reflexivo de cuestionamiento de esa creencia. Eso es lo que ocurre con el ciclo de las revoluciones proletarias, que se descubre que la creencia en que hay una eternidad que liga a gobernantes y gobernados, a dominantes y dominados, es una naturalización que es objeto no solamente de desafío, sino de transformación concreta por ese ciclo de las revoluciones proletarias. Y entonces, en lugar de la legitimación, se dialectiza ese concepto y se propone el de hegemonía, que supone, por supuesto, que hay una persuasión y que hay unos intereses que tienen que ser tomados en cuenta y que esos no se borran por un acto de voluntad o por un ejercicio de abstracción. Así que de ahí es la partida para la construcción de las escuelas autónomas subalternas, sin omitir las preguntas y el proceso de reconversión o de conversión al que aludía Estanislao Zuleta en un trabajo que también les recomiendo, que fue una publicación nuestra de la época de la Universidad Libre, que se llama Acerca de la naturaleza de las ciencias sociales. Y el último punto, precisamente el que tiene que ver con participación, Julio, en un libro que publiqué yo en el año 2000, que es mi primer libro, publicado por la Universidad Javeriana, que se llama La participación y la representación política en Occidente. Yo ajusté cuentas con mis fantasmas que provenían de la experiencia de mis estudios de Derecho, mi paso por la Universidad Libre, donde empecé a pergeñar los borradores de lo que luego es este libro, y ahí precisamente recuerdo cómo la expresión participación proviene de una palabra griega que es politestai, ¿sí? Y que en términos muy básicos es la interacción entre los muchos, ¿sí? Y esos muchos son los politis en esa experiencia de autonomía que es la quinonía política griega y que, como ya les indicaba, es una experiencia exclusiva y excluyente. Pero ahí también se inventa y se produce el ejercicio de la democracia, que se puede complementar con una discusión muy interesante con un pedagogo, Rancière, que es el autor, ustedes tal vez lo conocen, de El Maestro Ignorante, y al que tuvimos en la universidad, en la facultad, en una interlocución cruzada con el profesor Ricardo Arcos y conmigo, en el espacio precisamente de ese quehacer, que es el del Seminario Gramsci y del Foro Palabra y Acción, con el cual se le dio inicio a un conjunto de ejercicios videoculturales que la
no se desarrollaron con la frecuencia, el rigor y la permanencia que queríamos. El animador inicial de esa propuesta fue el periodista Morris, ¿sí? Pero el entusiasmo y el grado de comprensión y la significación de esos desarrollos, y no sé si de pronto los asuntos presupuestales hicieron que ese fuera un camino recorrido a trochas y a mochas. Pero, yendo al punto, el asunto de la politestay es para indicarles que la participación es un ejercicio entre iguales, ¿sí? Y en el caso concreto de su creación originalmente, entre iguales en el sentido político del término. Porque la mayoría de esos iguales que eran los polites eran precisamente los eugitas, es decir, los campesinos que estaban en posibilidad de comprar su propia arma y constituir el ejército de los hoplitas, que fueron las razones del triunfo de los atenienses y probablemente también de los espartanos, en los que fueron esos tiempos de existencia de la democracia griega de los 150 años que recuerda el escrito de Aristóteles, que ustedes conocen como la Constitución de Atenas y que se llama Politía Atenea. ¿Sí? Así que el concepto fuerte y definitivo de participación es esa que significa pensar y actuar por sí mismo para decidir sobre los asuntos fundamentales de la vida de una colectividad pequeña o grande. Y los grandes asuntos, como nos los ha mostrado la pandemia, son los asuntos de la vida y la muerte, ¿sí? Y todo lo que vida y una muerte decentes, y todo lo que implican una vida y una muerte digna, y todo lo que implican una vida y una muerte una alegría, como lo recuerda la ética de Spinoza, ¿sí? Que no es la felicidad en el sentido inglés, sino que el concepto de utilidad que está planteado en la obra de Spinoza significa una ruptura con ese tipo de concepto. Y de otra parte, es importante señalar que la experiencia de la participación colombiana y de la participación en el sentido que la conocemos alude a un hecho concreto, y es a la forma más degenerada desde mi lectura en el libro que les digo, Participación y Representación Política en Occidente, que es eso que conocemos como democracia representativa, eso que conocemos como democracia liberal, ¿sí? Donde el ejercicio de participación, como bien lo expresaba Schumpeter, ¿sí? Es el ejercicio en el que, en términos de la representación en elecciones, se escoge a quién nos va a mandar, ¿sí? A quién nos va a gobernar, a quién nos va a dominar por un determinado periodo de tiempo, que, como ustedes lo han observado, es una tentación para más de uno de estos gobiernos existentes con más de una fórmula. Así que la representación, que es una creación que ocurre en la Roma antigua, ¿sí? Y que además proviene de un fenómeno particular que es la disolución de las comunidades y el tránsito a esa fórmula de la que se habla en la Roma republicana, cuando se expresan las categorías de iuris societas y civilis societas, de las cuales luego, ¿no?, se hará tránsito precisamente a la problematización de ese concepto en una genealogía escenario de la modernidad burguesa. Así que sí, participación quiere decir, por ejemplo, en una realidad que la ciudadanía no renuncia a su poder instituyente y que en esos términos ese poder instituyente no está pasado por agua, en el sentido de que hay una fórmula representativa que le va a definir
cortapisas a ese ejercicio de la participación y lo va a adecuar a los intereses de ese grupo, ¿sí?, minoritario que le señala qué hacer y qué no hacer. Entonces, a hoy, el artículo 3 de la Constitución del 91, ustedes lo pueden leer y recordarlo, dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿sí?, y que el pueblo la ejercita de manera directa o a través, ¿no?, de quienes, pero cuando se entra a la consideración de qué quiere decir de manera directa, entonces uno empieza a descubrir que eso que podría ser la democracia directa muta, ¿sí?, se transforma a partir de una serie de adecuaciones que son las que corresponden a esa regulación que fue objeto precisamente del trabajo de el constitucionalista Manuel Cepeda, José Manuel Cepeda, que llaman cariñosamente Cepedín, y el que quedó o resultó la participación. Así que eso a manera, obviamente, de introducción con una advertencia importante. Como ha vivido una experiencia de reforma intelectual y moral, lo más cercano a ese ejercicio prácticamente tuvo que ver con ese espacio de reforma de los Borbones en el siglo XVIII, que quedó a mitad de camino y que desde esa fecha hasta el día de hoy ni siquiera no hemos sido el escenario de una experiencia de reforma intelectual y moral en el sentido burgués del término. Por eso, la universidad, en esos términos, privada y públicamente, le corresponde hacer una tarea de inmensas dimensiones. Es en qué sentido y de qué modo se puede acceder de manera integral a un escenario precisamente de libertad de pensamiento, de libertad de asociación, de libertad, por supuesto, también de elección de preferencias con las lógicas derivadas de ese ejercicio pedagógico que toda sociedad tiene que vivir, porque nadie nace aprendido hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Qué excelente reflexión. Por favor, le doy la palabra primero a la profesora Marley y luego a Marcela. Adelante, profesora Marley. Muy buenos días, profesor Miguel Ángel. Muchas gracias por todo el compartir de sus saberes, de una trayectoria impresionante que es un ejemplo para todos nosotros. Yo tengo algunas preguntas pues, relacionadas también con mis propias inquietudes y con lo que su merced me despierta. La primera de ellas es, de pronto, no sé si su merced lo profundizo, es que he tenido como mala conexión por ratos y se me queda congelada la pantalla, pero de pronto profundizar en la relación entre pensamiento crítico y el pensamiento de ruptura. Y entonces de ahí tratar como de ver cómo se vincula a estos procesos de educación popular, los vínculos que tienen. Entiendo que ustedes tienen desde la investigación acción formativa, estas escuelas, ¿cómo es? Escuela autónoma subalterna, y cómo se vincularía allí esta perspectiva en términos metodológicos. Entiendo que su merced nos ha dado digamos, unos referentes. Entiendo que nos habló de Zuleta en todo el tema de la participación y la representación política, y nos profundizó en este concepto de participación, y tengo esa inquietud en términos metodológicos porque quienes hemos sido formados en las ciencias sociales a veces nos cuesta el diálogo porque, digamos, hay incluso una cierta práctica hegemónica en nuestras formas de ver cuando vemos el otro desde una perspectiva de alienación, de enajenación, de fetichismo. Incluso hay muchas posturas, pues obviamente esto es como en el discurso oculto, que nos relacionamos con el otro como al que hay que emancipar, al que hay que, digamos, está ignorante políticamente hablando,
y a veces esto también genera incluso una reproducción de muchos roles hegemónicos en relación con la construcción de un proceso en donde realmente esa participación se da entre iguales, ¿sí? Donde el otro entra a construir y a dialogar desde sus propios mundos y desde sus propias limitaciones, pero no por ello, digamos, se genere una relación que marque quién está por encima del otro en términos discursivos y demás. Entonces aquí también hay un reto dentro de para aquellos que estamos como imbuidos en procesos de educación popular. Ese es el segundo punto. Y el tercero es si de pronto en su trabajo hay alguno que haga un puente de diálogo con las epistemologías del sur, con el pensamiento de colonial, modernidad, de colonialidad, y pues estas perspectivas que están abriendo otros caminos de pensamiento en América Latina. Entonces, este sería como los puntos, no sé si fui muy clara, porque eran como algunas cositas que empezaron a emerger a partir de las respuestas que le diste a los compañeros, y muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel. Pues estaré aquí muy atenta, como tomando nota, porque estas preguntas las hago como desde la experiencia que he tenido, no solo como docente investigadora en el aula dentro de la universidad, sino en dos proyectos particulares en los que varios compañeros que están aquí presentes estamos trabajando en territorio desde el enfoque de educación popular. Muchas gracias. Con mucho gusto, Marley, creo que he entendido tus preguntas, y dependiendo de cómo vamos a hacer, ¿no? En este segundo momento, pues. Por favor, seguidamente tiene la palabra Marcela y luego el profesor José Terán. Buenos días. Buenos días. Profesor Miguel, agradezco mucho este espacio, el compartirnos todo este trabajo que sin duda alguna merece un amplio reconocimiento. Bueno, en lo particular me sentí muy identificada por todas estas disertaciones que usted muy claramente nos ha expuesto. Pues mi formación también es en la ciencia política, pero digamos, más que una pregunta, yo quisiera hacer como un comentario de lo que pude aprender a través de ese trabajo que usted nos expuso tan bien, y tiene que ver con que esta propuesta muy madura que ha desarrollado durante muchísimos años, sin duda alguna tiene como foco parte, sí, de la acción que se hace a partir de la academia, de la universidad, pero va integrando también otro tipo de instituciones, otro tipo de escenarios en los que de lo que logro así pues identificar, la política sin duda alguna sigue siendo un componente central, y la política no solamente entendida como actividad profesional, sino también como esa actividad del constructo de lo político, ¿no? De cómo formamos precisamente sujetos políticos. De allí que me parece muy interesante cómo se va integrando, o que su acción, digamos la acción que usted propone, que ha desarrollado, tiene que ver también con instituciones como partidos, con instituciones también como la posibilidad de, tal como nos comentaba, de elegir, ¿no? De hacer elegir representantes que también puedan llegar y llevar algo de esta propuesta pues dentro del sistema, ¿no? Porque pues finalmente allí es donde se deben provocar los cambios, teniendo en cuenta que la política también es transformativa, ¿no? Que eso es uno de los fines de la política misma. Y rescato también algo que usted mencionó y que me remite a un autor que en particular me gusta mucho, y es Cornelius Castoriadis, cuando precisamente nos habla de la política como un escenario vacuo en el cual precisamente estamos invitados todos los ciudadanos para llegar a tensar una serie de intereses, una serie de demandas, y de allí que este escenario político esté siempre en constante construcción. Creo que desde allí se ha partido como este eje de su trabajo investigativo, y de pronto a lo mejor quisiera, si fuera posible, que pudiera como compartir un poco. Me llama la atención, digamos, nos comenta que el seminario que dirige se titula Presidencialismo y
y bueno, perdón, se me va como el resto del nombre, este seminario de investigación. Creo yo que desde allí seguramente han haber muchos estudios que apuntan precisamente a estas relaciones que parten o se pueden impulsar a través de la participación desde la comunidad, pero pues que también encuentran un componente, bien sea a favor o en contra de las propias formas y sistemas de gobierno. En lo particular podría decir que en la actualidad hay un debate muy importante que tiene que ver precisamente con cómo en este escenario pues, pandémico podría decirse que el presidente ha tomado muchas más facultades de las que normalmente un sistema presidencial tiene, ¿no? Y sin duda alguna esto también repercute en todas estas otras dinámicas que se pueden estar impulsando desde la comunidad. No sé si a lo mejor pudiera comentar un poco sobre esto y pues nuevamente muchas gracias por acudir a este espacio y por compartirnos su trabajo tan dedicado. Muy amable, Marcela, gracias. Por favor, el profesor José Terán tiene la palabra. Bueno, muy buenos días, profesor Miguel Ángel. Lo primero, agradecerle por su presentación y por esbozarnos este recorrido histórico, no solo de su quehacer, sino también de una visión política que está implícita en su trabajo, ¿no? Yo quisiera retomar un poco lo que el profesor Ángel y también el profesor Julio expresaron. En especial la frase que lanzó y que dice usted más bien que la participación requiere preparación. Y lo logro unir con la preocupación que tiene el profesor Julio de cómo es que esta participación se da. Y lo digo a propósito de grandes teóricos que comienzan, que actualmente están hablando sobre innovación política y la participación de la sociedad civil, como el caso de Evelina Danino, el caso de Abrixel, el caso de Lexner, que comienzan a generar una serie de disertación sobre cómo estos dispositivos participativos o innovación política están permitiendo a la comunidad y a la sociedad civil participar, deliberar e incidir en las políticas públicas y en la acción de la administración o de los gobiernos en aras de buscar el bien común. Lo que ellos declaran en estos análisis es que esa participación a través de estos dispositivos participativos o innovadores han comenzado a, si se quiere, disputar de alguna manera el espacio de lo público para decidir qué es lo que se entiende por bien común. Sin embargo, también dicen que hay una confluencia perversa del modelo neoliberal y el sistema capitalista de cooptar estas formas de participación un poco para legitimar la acción pública del Estado. Entonces, en aras de eso, profesor Miguel Ángel, la pregunta sería, ¿cómo es que esta participación, que obviamente requiere preparación, se puede llevar a cabo en un contexto como el colombiano, en donde vemos que las juntas administradores locales, si bien es cierto, están en el marco de la democracia representativa, muchas veces no están conectadas con las demandas de las comunidades. Y vemos cómo una figura como la Junta de Acción Comunal, que fue auspiciada por Orlando Fals, comienzan a estar desconectadas también de estos organismos administradores que en teoría deberían llevar esa voz del pueblo y sus demandas a la lógica del gobierno, ¿no? Entonces, esa sería un poco la pregunta. Gracias, José, muy amable. Por favor, doctor, ya podemos iniciar este segundo momento. Adelante. Muy bien, con mucho gusto. En el caso particular de la pregunta
que me hace Marley. ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre pensamiento crítico y pensamiento de ruptura en el marco de una experiencia de educación popular? Una primera digresión es la siguiente. Cuando hablamos de pensamiento crítico, generalmente hay una referencia muy difundida, que son los trabajos de la Escuela de Frankfurt, y en concreto la obra y la influencia de una figura cimera que es Jürgen Habermas. ¿Sí? Y el antecedente de esa discusión a propósito del pensamiento crítico, pues tiene que ver con el escenario de cuando menos tres grandes pensadores de la modernidad en el siglo XIX, a los cuales se ha referido no solamente Michel Foucault, sino también un hermeneuta como Paul Ricoeur. Me refiero a Federico Nietzsche, me refiero a Carlos Marx y a Sigmund Freud. ¿Por qué? Porque uno, otro y otro hacen ejercicios de crítica a diferentes tipos de relaciones que constituyen al sujeto moderno. El uno, ¿no?, con ese texto que se llama La genealogía de la moral, Nietzsche. El otro, que es Freud, con ese trabajo seminal, que es la interpretación de los sueños. Y, por supuesto, el caso de Marx con la crítica de la economía política, que corrientemente conocemos como el Capital. En cada uno de esos tres escenarios hay aparentemente y probadamente ejercicios de crítica, tanto y cuanto dan cuenta de la realidad existente en el sentido tanto de la condición individual como la condición social de un tiempo concreto que es la modernidad. Pero no hay en esos ejercicios una propuesta de pensamiento de ruptura hasta tanto y cuanto no se ponga en cuestión esa realidad que se describe y se explica y se explicita no solo en el pensamiento de esos tres autores que hacen su ejercicio crítico, sino, por ejemplo, en una obra como la de Max Weber, para hablar de la ciencia política y la modernidad a la que él se refiere. Creo que ustedes saben que Max Weber tuvo oportunidad de conocer y de referirse a la experiencia de la Revolución Rusa y señaló que, de todas maneras, esa experiencia de la Revolución Socialista no era más que un ejercicio que sería tragado por la lógica de la racionalización y que con el correr de los días íbamos a tener la oportunidad de vivir esa experiencia. ¿Sí? Entonces, un pensamiento crítico es en la medida en que reconoce la limitación histórica concreta de la que parte y se dispone o no a transformar de manera radical esa realidad existente. Así que cuando la educación popular se dispone a transformar de manera radical el sentido común dominante, que es el modo como se define la sujeción a las relaciones que permiten los ejercicios de reproducción en los términos de la aplicación de eso que Pierre Bourdieu llama la violencia simbólica, pues vivirá las contingencias y los dramas derivados de esa realidad. Ahora, eso tiene que ver con una consideración adicional, que es cuál es el papel de los intelectuales y las intelectuales en ese proceso de transformación del sentido común y en dónde se encuentran. Pues se encuentran en el escenario de la sociedad civil y de la sociedad política. La sociedad civil es ese escenario que llamaba Gramsci de los organismos privados, donde se ejercitan las condiciones de lo que llamaba el señor Isaiah Berlin la libertad negativa, es decir, donde uno no tiene que solicitarle al otro permiso para hacer lo que uno quiere, por lo sentido relativo del término. ¿Sí? Yo no hago una consulta popular para decidir, ¿no?, si me voy a teñir el pelo o no, si voy a aumentar o a disminuir kilos o
voy a vestir minifalda o un traje de las experiencias de la moda autóctona. ¿Sí? Eso lo hago en condiciones de libertad, pero para el caso de la experiencia de la sociedad política hay un ejercicio de libertad positiva en la medida en que se tiene que obtener de alguna manera, como lo hemos visto, el consenso de una votación que sea mayoritaria en los modos y en los términos de cada sistema electoral que ustedes y yo conocemos. Así que la escuela de autonomía subalterna se tiene que preguntar por nosotros mismos en la función intelectual que comprendemos y ponernos en situación de hacer esa crítica que nos descubre como subalternos y que pone en cuestión nuestras creencias. ¿Sí? Porque las creencias, como bien le recordaba alguien con cierta ironía, también están presentes en los científicos y en los premios Nobel. ¿Sí? Como si no ironizado en algún caso cuando había, creo, la visita de Albert Einstein a Niels Bohr en su casa, creo que en Copenhague, y volteó a mirar y en el dintel de la puerta estaba colgada una herradura. Y entonces le hizo la pregunta, ¿no?, en relación a por qué esa herradura. Y entonces, obviamente, este científico dedicado a la explicación del universo en términos materialistas de la física, pues puso de presente sus creencias. Así que somos un haz de complejidades, somos un conjunto de determinaciones, y esa pregunta y ese autoexamen de el intelectual tradicional que está en nosotros tiene que vivir la experiencia de la ruptura, ¿sí? Pero la experiencia de la ruptura no es un acto voluntario. Se puede provocar de alguna manera esos ejercicios de problematización en tanto y cuanto nos encontramos con las realidades de otros grupos y clases subalternas, y en esa experiencia de la acción nos transformamos. Por eso, una práctica hegemónica, una práctica tiene que no hurtarle el compromiso a ese trato de horizontalidad que habilita para un ejercicio de participación efectivo. En el espacio de la clase estamos haciendo una experiencia de compartir con los estudiantes de primer ingreso la posibilidad de que califiquen sus procesos en una relación 50-50, ¿sí? Es decir, que esa nota con la que se califica el ejercicio les permita a ellos y a ellas preguntarse si el proceso que desarrollan es o no satisfactorio, y les damos unas pautas que no son las únicas, que pueden ser transformadas, que pueden ser ampliadas, pero que de ninguna manera prescinden del escenario de la crítica. Es decir, el punto de partida para advertir cuál es el grado de producción o de creación posible que esos compañeros en el espacio de la clase o en el espacio del barrio muestran y demuestran en razón a su accionar, pero un accionar que parte de la realidad existente, que cuestiona la realidad existente. En segundo lugar, a propósito de Marcela, había una inquietud muy importante en lo que le entendí, y es la siguiente. En el ámbito precisamente de la academia y en el ámbito de las instituciones, por supuesto, hay lugar a ejercicios de orientación política. Es cierto y evidente. Cuando a Marx le preguntaban, ¿no?, si era posible suprimir la religión, él de alguna manera lo respondía en el escenario de la cuestión judía, ¿sí?, que es como el anticipo de ese escrito de Max Weber a propósito de la sociología de la religión, y que tantos han leído, incluido el que fue presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, cuando escribió, ¿no?, sobre la estirpe, creo que es así el título, calvinista de nuestras instituciones. En la época era profesor de Derecho Constitucional, ¿sí? Pero muy pocos, incluido él, hacen mención a ese texto de la cuestión judía, y no recuerdo de manera muy clara si Darío Echandía, en sus clases de filosofía del derecho en la Universidad del Rosario y en la Libre, lo hacía con el rigor que corresponde y en relación con el liberalismo que procesa. Pero
y profesaban, ¿no? El detalle es el siguiente, que cuando nosotros hablamos de lo instituido, estamos hablando en el escenario de las superestructuras complejas de eso que se llama la sociedad política. Y es el lugar donde se hacen los ejercicios de libertad positiva en el marco de las instituciones existentes. Ahí hay un proceso que es el que tiene que ver con los actos de gobierno y las ramas del poder público, del modo como ustedes las conocen. En ese escenario hay dos maneras de realizar esa relación. Una es participar de esos ejercicios de representación y transformar en la medida en que es posible esos escenarios de representación de lo instituido o no. Por dos vías, por vías violentas y por vías no violentas, haciendo ejercicios de carácter instituyente y destituyente. Por eso el otro ámbito es el ámbito de la sociedad civil, donde se organizan las personas con y sin partido y desarrollan una fórmula de partido que no es la forma instituida de los partidos conocidos, sino las N formas de relacionarnos para agenciar ejercicios múltiples en los que hay coincidencias con respecto a lo común y propuestas no en el sentido de liberar o dar consejos al príncipe, sino en el sentido de deliberar y decidir en relación a eso que se juzga como fundamental y necesario. Por eso, los actos de revocatoria de los gobernantes, los actos de revocatoria de quienes son dirigentes, deben ser precisamente, y cómo no, elementos de ese ejercicio de la participación política. Ahora, en una realidad como la de la pandemia, se pone de presente un problema que yo estudio en mi trabajo doctoral, que ya culminé y que ya presenté, que se titula Democracia Subalterna y Presidencialismo de excepción. El desenlace de la crisis de hegemonía en Colombia, 1999-2010. ¿Sí? Yo a eso que es el presidencialismo de excepción lo llamo de manera no solo coloquial, sino directa, lo llamo régimen parapresidencial. Y así aparece en esa disertación. Democracia subalterna y régimen presidencial. Para indicar que en un extremo, en el extremo de la democracia subalterna, están presentes los ejercicios de corte constituyente que desarrollan los grupos y clases subalternas en los escenarios de la lucha social colombiana, en un sujeto plural que se ha ido construyendo y que yo, utilizando entre otros una interlocución entre Gramsci y Negri, entre otros, llamo multitud subalterna. Y por el otro lado están los ejercicios de excepcionalidad que se hacen desde el ámbito de la sociedad política y que para estos efectos involucran los ejercicios de la excepcionalidad limitada que establece la Constitución del 91 y los desbordes brutales y bestiales del ejercicio de la excepcionalidad de hecho, que son lo que permiten precisamente pensar el concepto de régimen parapresidencial, porque ubica los ejercicios de la parapolítica en todo el repertorio, ¿sí?, criminal que ustedes y yo conocemos y que cada vez, no solo en la serie Matarife, sino en el conjunto de documentos que han ido allegándose y que empiezan por fin a afectar el sentido común, se descubren y se revelan. Porque donde haya simplemente un escenario de intelectuales tradicionales a la manera como lo hace el Renacimiento y no se llegue a hacer los ejercicios de reforma en el sentido de llegar al conjunto de la población colombiana, eso es papel mojado y sencillamente no pasa de los conciliábulos de los medios de comunicación ejercitados en forma oligopólica. Por eso la razón de ser de la revista Pensamiento de Ruptura, en qué medida le da cabida a procesos de estructuración de escenarios que permiten ir de la intelectualidad tradicional a la intelectualidad orgánica en ese proceso de transformación como autotransformación
de esos subalternos, ¿sí?, que hacen parte de esos grupos y clases que son las grandes mayorías de Colombia, para transformar hasta donde sea posible, de modo pacífico, sin el uso y esgrimir la violencia como último argumento, lo que precisamente tiene que ser procesado para que uno, ¿no?, descubra o no las bondades de no ser un espíritu religioso, ¿sí?, sino vivir a plenitud relativa la condición de su libertad. Así que ahí hay una tensión entre excepción como poder instituyente, como acto de creación, como ejercicio de participación plena, y la excepcionalidad como forma de coartar, a conductar y someter esos ejercicios instituyentes y destituyentes que le plantean los gobernados subalternos a sus gobernantes. Y el profesor José Terán me hacía una pregunta sobre por qué la participación requiere preparación y en qué medida las observaciones de Norbert Lechner, Dañino y demás tienen o no que ver con qué. Entonces, yo podría decir cuando menos dos cosas. La primera es que en las reflexiones de Lechner, Dañino y otros, el tema de la revolución brilla por su ausencia. Es decir, hay una suerte de inquietud de si en efecto se es o no correcto en términos de plantear una clara lucha anticapitalista, no en el sentido de muerte a capitalistas, guillotina a capitalistas y esos fenómenos de justicia privada que acostumbran unos y otros contendientes, porque ya lo vivimos, ya lo experimentamos en la experiencia radical burguesa de la revolución en Francia con el terror jacobino y la fórmula del Comité de Seguridad Pública, ¿sí?, o en la experiencia de la revolución bolchevique con los fusilamientos, ¿sí?, que se realizaron entre los propios bolcheviques, y en qué medida la revolución cultural china le corrigió relativamente el rumbo a esa fórmula, ¿sí?, con todos los dilemas y todos los problemas que confrontó, empezando, ¿no?, por uno de los que la padeció, Deng Xiaoping, que hizo parte, ¿no?, de esos campos de recuperación y readaptación, y la de ese emperador, ¿no?, que quedó de una cierta manera tratado en una obra del cine de Hollywood, ¿sí? A lo que va mi comentario es que si hablamos de participación tiene que serse claro, claro en el sentido de quienes deciden, ¿sí?, sobre la riqueza social, quienes deciden sobre las reglas del juego, ¿sí? Si hay limitaciones, cuáles son esas limitaciones y por qué esas limitaciones, y si esas limitaciones son adecuadas. En un escenario como el de la pandemia, no se está haciendo ejercicio del poder constituyente de la ciudadanía, sino ejercicios arbitrarios de la excepcionalidad metidos por el túnel de la emergencia económica, para beneficio y disposición de quienes. Es evidente que de unas minorías, porque el poder constituyente que está indicado en el artículo 3 no se manifiesta, pasando de las cacerolas a la acción propositiva y teniendo en cuenta que a un virus no se le combate, por supuesto, con las lecciones de Aristóteles, sino con las lecciones de la ciencia conocida, ¿sí?, para que ese organismo tenga un tratamiento efectivo sobre la base de que se transforma el sentido común, que piensa que la ciencia se puede combatir con la creencia, ¿sí? Eso es parte del espíritu religioso y del conservadurismo que se derivó de la fórmula de la contrarreforma, que fue la que triunfó en la realidad de Colombia desde los tiempos de la colonia. Y el concepto de bien común y la lectura del modelo neoliberal me parece supremamente importante para decir sencillamente lo siguiente, que el Banco Mundial habla, sin duda, de participación. ¿Pero de qué participación es de la que habla? ¿De la participación autónoma con poder decisorio? Sin duda no. Lo máximo a lo que se llega es a las consideraciones de la consulta. Si nos ubicamos en el escenario de los presupuestos de las ciudades capitales, ¿sí?, decide la ciudadanía
sobre la destinación de los presupuestos con los argumentos válidos para señalar que los muchos, ¿sí?, en razón de sus carencias, pasan de eso que se llama en abstracto igualdad de oportunidades a igualdad de condiciones, como se lo recordaba Zuleika a los invitados del M19 en Los Robles. ¿Sí? Entonces, una democracia que no garantice igualdad de condiciones será sujeto precisamente de todos los sobornos y de todas las picardías que conocemos. Por eso, una reforma intelectual y moral debe estar acompañada de una reforma económica, y una reforma intelectual y moral y una reforma económica implican en las condiciones de un escenario capitalista romperle varias vértebras a esa lógica capitalista del lucro, el beneficio y el fetichismo. Y una última cosa, que por supuesto nosotros estamos afectados de fetichismo, claro que sí. Estamos afectados de alienación, claro que sí. Estamos afectados de ideología, claro que sí. Pero nos preguntamos acerca de ello, ponemos en cuestión interna y externamente eso, pues esa es una de las tareas que prometen los ejercicios del psicoanálisis y por supuesto los de la política en el sentido de la participación. Bueno, profesor Miguel Ángel, muchísimas gracias por su participación en el seminario MISCO. Justo a tiempo, 10 de la mañana, exactos. Muchísimas gracias por la puntualidad en su presentación y por la celeridad en la respuesta a las preguntas que se le hicieron. Es el momento de despedir el espacio. Agradecemos a todos y a todas las asistentes de nuevo por su participación.